¿entienden? Porque la gran mayoría o los gametos femeninos con los cuales la mujer va a disponer durante su vida, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, en el caso del hombre, la proliferación ocurre a partir de la pubertad por acción de las hormonas sexuales. En cambio, en la mujer el proceso ocurre antes de nacer. Proliferan los ovogonios antes de nacer y cuando nace una niña, nace con todos los ovocitos primarios con los cuales va a disponer durante su vida fértil, quede embarazada o no, ¿ya? Por lo tanto, el proceso de proliferación y mitosis más la interfase o crecimiento, ¿no es cierto?, del gameto y luego entrar en la meiosis 1 ocurrió antes de nacer, ¿ya? De tal forma que las niñas nacen con sus gametos detenidos en profase 1 de la meiosis 1, ¿ya? En el caso del hombre, a partir de la pubertad proliferan los espermatogonios por acción de la testosterona principalmente o los andrógenos masculinos y se supone que ese proceso va a seguir durante toda la vida, ¿ya? Durante toda la vida va a seguir ese proceso. Entonces constantemente se van generando camadas de espermatozoides. Entonces los espermatogonios proliferan, hacen interfase y división o mitosis y luego algunas de esas células hijas que se producen por mitosis, que son células 2N2C, igual que las células somáticas, algunas de esas deciden entrar en interfase de meiosis y luego entrar en meiosis 1 y meiosis 2. Por lo tanto, se transforman en finalmente los famosos espermatozoides, ¿ya? Entonces eran camadas de estas células para hacer interfase de meiosis y finalmente meiosis y formar las células producto de la meiosis en el hombre que se conocen como espermátidas, que son el producto final de la meiosis en el hombre, ya las espermátidas. Estas células son las que finalmente se van a transformar en espermatozoides, pero lo que yo quiero que entiendan es que el proceso de proliferación en el varón genético ocurre desde la pubertad y en teoría no tiene término. O sea que yo podría tener un hombre de 70 años que todavía sigue teniendo espermatogénesis, que todavía sigue teniendo proliferación de su espermatogonio, ¿entienden? En cambio en la mujer eso no pasó, porque ya les expliqué que las mujeres proliferan solo una vez, y al momento del nacimiento ya no hay más proliferación, ¿ya? Entonces, la meiosis, si ustedes se fijan, en el hombre, a partir de la pubertad, ocurre de manera continua y relativamente rápida. Vale decir que desde la pubertad, algunos de los espermatogonios que proliferaron entran en meiosis, hacen la meiosis 1 para formar espermatocitos primarios, y luego rápidamente hacen meiosis 2, perdón, hacen meiosis 1 que forman los espermatocitos secundarios, y luego rápidamente hacen meiosis 2 que termina formando las espermátidas, que son el producto final o definitivo de la meiosis en el hombre, ¿ya? Entonces, para tener claro lo que dice este diagrama, es que la célula que hace crecimiento o crecimiento, en el caso del varón, la célula que hace crecimiento, o sea, interfase, esa célula que aumenta, que duplica, ¿ya? Espermatocito primario, ¿de acuerdo? Y esa célula es la que luego va a ser meiosis 1 para dar origen al espermatocito secundario, y luego los espermatocitos secundarios van a ser meiosis 2 para dar origen a las respectivas espermátidas, ¿ya? Es una célula 2N4C, porque el espermatocito primario es la célula que hizo crecimiento o interfase, que son G1, S y G2, que ya les expliqué que independiente de la mitosis o la meiosis, la célula duplica su material genético de 2N2C a 2N4C, ¿ya? Entonces, el espermatocito primario es una célula 2N4C que va a entrar en meiosis. Luego, el espermatocito secundario sería el producto de la meiosis 1, por lo tanto, ya son células haploides, células N2C, células N2C. ¿Por qué? Por lo que sale en el diagrama que ustedes están viendo ahí. Po. Si ustedes se fijan, el cromosoma grande se separa del grande y el chico del chico. O sea que a cada célula hija solamente llega un representante de cada par. Por lo tanto, el espermatocito secundario es haploide. Tiene la mitad de la información genética. Ahora, estos espermatocitos secundarios a su vez se van a separar sus cromátidas hermanas
y por lo tanto a cada espermátida, que es el producto final de una cromátida como representante de cada cromosoma, ¿se entiende? Y por lo tanto van a ser células N, C. No sé si tienen alguna duda. Yo no, profe. Profe, En el yo caso de... tengo... Ay, Sí, dígame, cuénteme. ya que usted dijo que las mujeres solamente proliferaban, o sea, como que hacían mitosis una sola vez en su vida. Después de esa, ¿qué célula, o sea, dónde quedan en el Antes del ovario? nacimiento. Sí, antes del nacimiento. Estaban en el ovario esas células. Y ¿Y qué en el nombre ovario antes del tienen? nacimiento. ¿O ya son ovocitos Esas células están en el interior del ovario. Mm. Los ovogonios son los que proliferan en el interior de los ovarios y Okay. se encuentran dentro de unas células especiales que se llaman células foliculares, formando los folículos. Los folículos primordiales se llaman. Esos son los que están presentes en los ovarios y que contienen los gametos femeninos. Yo le conté que la mayoría de esos se suicidan antes de nacer. Por lo tanto, cada mujer nace con entre 400.000 a 1.000.000 en total de folículos primarios. Estos folículos primarios contienen los ovocitos primarios. ¿Qué son los ovocitos primarios? Los ovocitos primarios son las células sobrevivientes del suicidio que terminaron la interfase para la meiosis, o sea, la fase de crecimiento, y entraron en profase 1 de la primera división meiótica y se quedaron estancadas ahí. Por lo tanto, las niñas nacen, como le decía anteriormente, con 400.000 aproximadamente a 500.000 máximo de ovocitos primarios detenidos en profase 1 de la primera división meiótica. Estos ovocitos primarios están dentro de los folículos primarios, que son un conjunto de células con propiedades endocrinas que protegen al gameto femenino. Lo protegen porque el gameto femenino es muy sensible y más encima fíjese que va a estar detenido en profase, o sea, va a estar detenido en una etapa donde es susceptible para tener daño genético. Entonces tiene que estar protegido por un conjunto de células que van a filtrar todas las porquerías que puedan llegar al ovario y que podrían hacer daño genético a los cromosomas, ¿ya? Entonces, el problema de la mujer es que cuando nace la mujer con estos folículos, hasta que, hasta que comience la primera menstruación o menarquia, que supongamos que ocurre a los, no sé, 12, no sé, años, 11, 12 años o 13 años, se supone que ahí recién se van a empezar a reclutar estos ovocitos por acción de las hormonas sexuales, los estrógenos principalmente, o sea, las gonadotrofinas, quiero decir principalmente, y después por la misma acción de las hormonas sexuales femeninas, van a empezar a reclutarse para que comiencen a terminar el proceso de meiosis. Entonces, se supone que mes a mes, lo que va a ocurrir es que a partir de la primera menstruación, las mujeres van a empezar eh, a hacer el proceso de meiosis 1 para sus gametos. Por lo tanto, lo que la mujer, entre comillas, ovula mes a mes no es un óvulo, es un ovocito secundario. O sea, un gameto que terminó la meiosis 1 nomás, no ha terminado la meiosis 2. Entonces, como le dije anteriormente, mes a mes se reclutan entre 6 a 11 de estos folículos y solamente un folículo es el que finalmente va a llegar a madurar y se va a liberar por el ovario hacia la trompa de falopio, esperando que sea fecundado, obviamente, ¿ya? Pero ese gameto que se libera es un gameto incompleto porque no ha terminado la meiosis 2, solo terminó la meiosis 1. Por eso, insisto, lo que la mujer ovula mes a mes no es un óvulo, es un ovocito secundario, vale decir una célula N2C, una célula haploide que terminó la meiosis 1, pero que todavía le falta terminar la meiosis 2. Entonces, solo si hay fecundación por un espermatozoide, se supone que debería terminar la meiosis 2. Si no hay fecundación, entonces se descarta ese gameto, porque dura 24 horas como máximo y finalmente es destruido por el sistema inmune de la propia mujer, ¿ya?
Entonces, supongamos que hay una mujer, una chica que a los 25 años queda embarazada. Entonces significa que el gameto que ella usó para quedar embarazada estuvo 25 años detenido en profase 1 de la primera división meiótica. Y cuando le llegó la regla, cuando ya tenía 25 años, y tuvo una relación sexual y finalmente los espermatozoides lograron contactarse con ese gameto, se formó el embrión. Ya, pero en el momento en que ocurre la fecundación y se supone que se va a formar el embrión, ahí recién, cuando el espermatozoide contacta con el ovocito, con el ovocito secundario, se supone que se da ahí recién la señal para que el ovocito secundario termine la meiosis 2. Entonces, termina la meiosis 2 y como que ya el espermatozoide ya está dentro. Entonces, en el fondo, en la especie humana el óvulo no existe, porque en la especie humana usted pasa rápidamente de ovocito secundario a embrión. Si usted tuviera un pez o una rana, ahí sí podría yo decir o asegurar que tengo óvulo, porque los peces y las ranas liberan sus gametos al agua y los liberan como gametos completos terminales que terminaron la meiosis 1 y la meiosis 2, los óvulos me refiero. Pero en la especie humana, el gameto no ha terminado la meiosis, a menos que sea fecundado por un espermatozoide masculino, ¿se entiende? Entonces, es una meiosis incompleta. Entonces, si la mujer queda embarazada a los 25 años, se supone que el gameto que ella usó estuvo 25 años detenido en profase 1 de la meiosis 1, hasta que un espermatozoide fecundó ese gameto y se le dio la orden de terminar la meiosis. Ahora, si una mujer queda embarazada a los 45 años, cuando casi le llega la menopausia, significa que estuvo 45 años un gameto detenido en profase 1 de la primera división meiótica. O sea que ese gameto estuvo 45 años expuesto a agentes mutagénicos y a agentes ambientales que pudieran haber dañado el ADN, ¿entienden? Por eso es que las mujeres, cuando quieren ser madres, se les pide en general que no retrasen mucho la maternidad, en general, al menos para las madres primerizas, ¿de acuerdo? A las que me refiero no han tenido ningún hijo, porque hay mujeres que tienen muchos hijos. Pero se supone que para las primerizas, por lo menos, tratar de tener el primer hijo antes de los 30 años, ¿entienden? ¿Por qué? Porque a medida que va pasando el tiempo va aumentando geométrica o exponencialmente el riesgo de que haya algún tipo de aberración cromosómica en los gametos, ¿se entiende? Entonces, Sí. si ustedes se fijan en este... ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, quiero que entiendan a grandes rasgos las diferencias radicales que estoy mencionando hacia el voleo. En primer lugar, en el hombre dije que el proceso partía en la pubertad y en la mujer antes. Luego dije que en el hombre el proceso era continuo, que en teoría no había término del proceso, porque la proliferación y la generación de gametos podía seguir hasta que uno fuera anciano, ¿ya? Con todos los defectos que pueda acarrear eso, ¿de acuerdo? En cambio, en la mujer dije que el proceso partía antes, se interrumpía en la niñez y luego se reiniciaba de manera cíclica a partir de la pubertad. Y luego la meiosis ocurría de manera incompleta. ¿En qué sentido? En que solo se completaba la meiosis si es que había fecundación. Si no hay fecundación por un espermio, la meiosis 2 nunca se completa. Por lo tanto, la meiosis en el hombre es completa, pero la meiosis en la mujer es incompleta. La meiosis en la gametogénesis masculina es completa y continua, en cambio en la meiosis en la mujer es incompleta y discontinua. En el hombre la meiosis dura horas, en cambio la meiosis en la mujer dura años. Piensen en el caso de la mujer que queda embarazada a los 45 años. La meiosis duró 45 años. Gracias, profe, entendí todo. Ya no hay de qué. Me alegro. Entonces, como ustedes se fijan, las preguntas PSU, usted me dice, profe, ¿cuántas preguntas va a hacer? Oigan, con suerte les pueden colocar una pregunta de todo esto. Entonces, si ustedes son prácticos, usted puede decir, pucha, para una pregunta en realidad, no sé si sea tan necesario saber tanto. Y efectivamente es así, po. Lo que ustedes tienen que saber son cosas generales o diferencias generales del proceso, no saberse los detalles. Acabo de decir las diferencias generales. La fecha de inicio y término del proceso. Ustedes saben que las mujeres tienen menarquia y menopausia, la primera regla, y luego cuando ya no pueden seguir con el ciclo, porque ya tienen mucha edad. En cambio, en el hombre ese proceso no existe una andropausia.
Por otra parte, la proliferación en el hombre dije que duraba toda la vida, en cambio en la mujer la proliferación ocurría una vez y antes de nacer. También, otra de las cosas que puede darse cuenta es que la meiosis en el hombre es continua y rápida, en cambio en la mujer es discontinua, cíclica y puede durar años, porque solo con la fecundación se termina la meiosis 2. Por otra parte, en la meiosis, en la gametogénesis del hombre, después de la meiosis se supone que se forma la espermátida, pero la espermátida no sirve para nada. Tiene que desarrollarse y hacer diferenciación para formar el espermatozoide. Por lo tanto, el espermatozoide, que es el gameto definitivo en el hombre, no es el producto de la meiosis, es el producto de la gametogénesis total o de la diferenciación de la espermátida. Por lo tanto, si les preguntaran en la PSU si es verdad o no que el gameto masculino se forma inmediatamente después de la meiosis, usted me tiene que decir que no. O que el gameto masculino es producto de la meiosis, usted me tiene que decir que no. El gameto masculino es producto de la diferenciación espermática, o sea, de la espermiogénesis. No es producto de la meiosis. En cambio, en la mujer, el gameto final o definitivo, suponiendo que hay fecundación del ovocito secundario por un espermio, sí es producto directo de la meiosis 2 o de la meiosis en total. Entonces, esto que estoy diciendo se podría preguntar en una pregunta, obviamente. Y si ustedes me preguntan así como en qué instancia, con mayor detalle, podría salir en el lectivo de biología. En común tendría que hacer una pregunta como más general, ¿ya? No tan específica. La otra diferencia que ustedes ven acá en esta diapo es que a partir de un espermatogonio se supone que se generan 4 espermátidas y finalmente 4 espermatozoides, que son más chicos y que son células que sirven para transportar el ADN. En cambio, en el óvulo, a partir de una célula no generamos 4, sino que generamos solo una que tiene gran tamaño celular a expensas del sacrificio de las otras 3, porque necesitamos un huevo y los huevos son gigantes y tienen que tener material nutritivo para el desarrollo del embrión, al menos en la especie humana durante los primeros días, ¿ya? Entonces, si Profe, ustedes se fijan, así como, dígame. entonces esto de diferenciación es algo aparte de la meiosis, ¿cierto? En el hombre. Sí, la diferenciación no tiene nada que ver con la meiosis, exactamente. Muy bien. Ya, gracias. Profe, Sí, escucho. ¿en la menstruación se Pregunta libera un nomás. ovocito secundario? Cuando hay menstruación, se supone que usted está liberando células epiteliales que recubren la mucosa o células de la mucosa del endometrio femenino. Es en la ovulación del ciclo menstrual de la mujer que se libera el ovocito secundario. Ah, perdón. Ya, Porque acuérdense que la menstruación ocurre los primeros 5 días del ciclo y la ovulación es el día 14 para una mujer regular. ya. Gracias. Profe, Ya no hay de qué. Sí, dígame. ¿Qué pasa si no hay menstruación? ¿Eso es perjudicial? O sea, por ejemplo, Bueno, con si un una mujer no anticonceptivo. menstrua, cuando una mujer no menstrua puede ser por muchas causas. Por ejemplo, puede ocurrir que la mujer esté con deficiencia de aminoácidos, o sea, con baja dieta calórica y por lo tanto no menstrua, lo que se llama una amenorrea, ¿ya? Y ocurre mucho en las mujeres ¿cómo se llama? Que tienen un trastorno alimentario, como por ejemplo la anorexia. Ahora, cuando las mujeres toman pastillas anticonceptivas, las hormonas sexuales femeninas lo que hacen es alterar eh, los efectos que se produce sobre la mucosa del endometrio. Afectan el ciclo ovárico, pero también afectan el ciclo endometrial o el ciclo del útero. Por eso es que el sangrado se puede suspender o puede ocurrir en baja proporción, ¿ya? Pero el objetivo de la pastilla anticonceptiva justamente es alterar el ciclo ovárico y alterar el ciclo endometrial para engañar al cuerpo y evitar que la mujer ovule, ¿entienden?
evitar que la mujer ovule, o sea, mediante el engaño de hormonas sintéticas que se están administrando a la sangre. Si usted me pregunta si hay algo negativo en eso, lo que pasa es que eso lo podríamos ver más adelante y discutir con más calma, pero se supone que las pastillas anticonceptivas en general hay que tratar de evitar de consumirlas en exceso. O sea, no sé, pues si usted me dice que hay una mujer, una chica que tiene ovario poliquístico o alguna enfermedad endocrina y tiene que tomarlo desde que tiene 13 o 14 años, está bien, porque ella tiene una condición especial. No es porque no quiera quedar embarazada, sino porque tiene una condición particular que le hace tener terapia hormonal. Pero si yo tengo una chica que tiene 14 años y quiere empezar a tomar pastillas solamente por el tema de evitar el embarazo, cuando tenga relaciones sexuales, entonces yo le diría, mira, en la medida de lo posible trata de tomar pocas pastillas anticonceptivas y por periodos acotados. O sea que ojalá cuando uno sea más adulto poder consumirla y mientras esté bajo el periodo de, no sé, de la pasión o de la luna de miel, como quieran llamarlo, pero después tratar de no consumirlas porque a mediano y largo plazo se pueden dar consecuencias porque es una sustancia que en el fondo altera la tasa mitótica del tejido epitelial endometrial. Yo expliqué eso en la clase anterior, que los tejidos que están con alta tasa mitótica son más expuestos a que puedan transformarse en células tumorales. Por eso es que hay cáncer de mama, cáncer de endometrio, cáncer de próstata, cáncer de pulmón, ¿ya? Porque son células epiteliales con alta tasa de mitosis. Entonces, depende el ginecólogo tiene que, no puede ser cualquier pastilla, tiene que ser una pastilla que esté aprobada por un ginecólogo que la dé para la mujer en particular, porque hay miles de variantes de pastillas anticonceptivas, miles, no es solamente un tipo, ya hay muchas variantes de pastillas, entonces cada pastilla se supone que es específica para un tipo particular de mujer, porque todas las mujeres son diferentes, ¿entiendes? Entonces, algunas tienen que tener un tipo de combinación de estrógeno y progesterona, otras a lo mejor solo estrógeno, otras a lo mejor, no sé, pues, un distinto tipo de compuesto. Entonces, cada mujer tiene que tener se supone que cuando comienzan a tomar los medicamentos, se parte con uno como, no sé, como para prueba, y de ahí de a poco se va viendo los efectos secundarios. Porque hay mujeres que retienen más líquido, otras que se le altera mucho la menstruación, no sé, hay montones de efectos secundarios. Entonces, lo importante, como le dije anteriormente, es que uno los use con responsabilidad y solo por periodos acotados, ¿se entiende? O sea, que no sea alguien que consume 30 años la pastilla sin parar. Eso no puede ocurrir, ¿ya? Por ejemplo, el Implenol es el más seguro, se supone, pero entonces trae más efectos negativos, ¿no? Es que no sé muy bien, tendría que ver como los compuestos específicos activos de cada fármaco, porque por el nombre comercial usted tiene muchos nombres comerciales y los compuestos van cambiando. Entonces, por eso le digo, lo ideal es que lo vea un ginecólogo y uno tiene que preguntar bien todo eso que le estoy diciendo. Por ejemplo, preguntar por los efectos secundarios a mediano y largo plazo. Se supone que las pastillas anticonceptivas a usted la protegen del cáncer de mama. Tienen efectos como positivos en ese sentido. En general estoy hablando, ojo, en general, las investigaciones científicas de muchos años de investigación y con papers que se han hecho han visto efectos protectores sobre el desarrollo de cáncer de mama, pero por otra parte pueden aumentar el riesgo de padecer ciertos cánceres de endometrio. Entonces, y por eso le digo, depende de la mujer, depende de la genética de la mujer, depende de los compuestos que están tomando y como le dije, también depende del tiempo de consumo del medicamento. Por eso si usted me pregunta a mí o le pregunta a cualquier médico, lo que le va a decir es que si va a tomar una pastilla, tiene que ser una pastilla bajo seguimiento ginecológico, no ver el ginecólogo una vez cada 10 años, sino verlo ojalá cada 6 meses, hacer un seguimiento con el medicamento en particular, vale decir si es el adecuado para esa mujer o para esa chica o para esa persona, y luego, como le dije anteriormente, tomarlo por periodo acotado, ¿ya? Porque no es la idea consumirlo todo el tiempo, ¿ya? Más encima, lo más probable es que hay anticonceptivos masculinos también, entonces, de terapia hormonal. Entonces, estos no son muy famosos y van a empezar a salir, yo creo que los próximos años, como con mayor frecuencia, pero la idea es que uno trate de tener un uso regulado de eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque así se evita daño a su sistema, ¿ya? Gracias, profe. Profe,
Ya. Sí, dígame. Me quedó una duda con los corpúsculos, como Escucho. los corpúsculos que en la ovogénesis. No lo entendí eso. Ya, lo que pasa es que cuando usted tiene la primera división meiótica en la ovogénesis femenina, la primera división meiótica va a producir un ovocito primario, pero ese ovocito primario se produce simultáneamente con un corpúsculo polar o un polocito 1 o polocito primario, que sería como un desecho de célula. Es como solo el núcleo de... Es como porque se tenían que producir dos gametos, ¿se entiende? Pero se produce solo uno. Entonces el otro es como solo el núcleo desechado, por así decirlo, a expensas de tener solo una gran célula huevo. Porque recuerde que el objetivo del óvulo es ser un huevo gigante que tiene vitelo o nutrientes para el desarrollo y toda la maquinaria enzimática y mitocondrial para el desarrollo del embrión. ¿Ya? Entonces, a eso se le llama polocito primario y está acompañando al ovocito primario y están dentro del folículo primario que le dije que era una masa de células que protege al gameto femenino y que están dentro del ovario, ¿ya? Luego, cuando se supone que se produce la liberación del ovocito secundario, al momento de la ovulación de la mujer, en el día 14 de una mujer regular, se supone que se libera el ovocito secundario, vale decir, o sea, se libera el ovocito secundario con este polocito primario, porque terminó la meiosis 1, como le decía anteriormente, rodeado de células foliculares que provienen del folículo primario, y si hay fecundación, el espermatozoide atraviesa esa capa de células que se llama corona radiata, y luego atraviesa la zona pelúcida, que es como una capita que protege al ovocito secundario, y ahí recién se estimula la meiosis 2 del ovocito secundario. Entonces el ovocito secundario va a generar otro cuerpo polar, que se llama polocito 2, ¿ya? El polocito 1, que era el que está, el rechazo de célula que le dije que se había producido producto de la meiosis 1, también se supone que se divide. Por eso es que usted ve después tres como pelotitas, porque en el fondo es como que el polocito 1 dio origen a dos como, no sé, como pseudocélulas, no sé, y luego la otra pelotita que usted ve ahí sería el polocito secundario que es después de que se terminó la meiosis 2. Porque acuérdese que en la meiosis usted tendría que haber generado 4 células hijas, como lo que ocurre con los espermios. A partir de una célula que hace meiosis genera 4, pero acá en el caso del óvulo se supone que usted no genera 4, genera solo 1, porque se sacrificaban las otras células, porque usted tiene que tener solo un huevo gigante, no puede reducir el tamaño de la célula. El óvulo tiene que ser gigante porque tiene que mantener el embrión, tiene que alimentarlo, al menos durante un tiempo, ¿se entiende? Sí, profe. ¿Y lo otro se llama ovocito 2 al terminar la meiosis 2 o al empezarla? El ovocito secundario u ovocito 2 es al terminar la meiosis 1 y por ende al comenzar la meiosis 2. Y lo mismo con Al el comenzar ovocito la 1. meiosis 2. El ovocito, usted me dijo, a ver, el ovocito 1 es en lo que entra a meiosis 1, ¿sí? Lo que entra a meiosis 1 es el ovocito primario, ¿de acuerdo? Y después de la primera división meiótica, se supone que usted termina con un ovocito secundario y un cuerpo polar 1, o polocito 1, ¿sí? Al terminar la primera división meiótica, termina con un ovocito secundario y un polocito 1, ¿ya? El ovocito secundario es lo que tiene que hacer meiosis 2. Y cuando haga meiosis 2 va a generar otro cuerpo polar y el pronúcleo femenino final o definitivo, que sería lo que finalmente se llamaría óvulo, ¿se entiende? Pero cuando eso ocurre el espermio ya está metido adentro. Por eso es que le dije que en la especie humana no existía el óvulo de manera real. Ya. Tiro el embrión. Profe, Sí, dígame. ¿qué pasa con los corpúsculos? ¿Qué pasa con ellos al final? Se supone que en teoría deberían de generarse esos corpúsculos porque no son utilizados en el desarrollo embrionario. ¿Ya? No se van a utilizar ni nada por el estilo. Se degradan. Ahora, si usted me pregunta si tiene alguna función biológica como extra o algo así, que yo sepa, no conozco o no tengo información respecto a eso.
Tendría que investigar, pero no participan en la formación del embrión, ni en la fecundación, ni nada. Ya, chicos, quiero pasar a, mostrar algunas preguntas, ¿ya? Porque eso es lo que me importa de ahora, que ustedes vean como ejercicios aplicados de lo que estamos viendo. Entonces, no se olviden que el espermatozoide tiene cabeza, cuello y cola. En la cabeza se encuentra el acrosoma, que es el lisosoma modificado derivado del aparato de Golgi con enzimas digestivas que van a penetrar la cáscara del ovocito secundario para poder fecundarlo. Está el núcleo haploide, que es un núcleo NC, y luego en el cuello se encuentra un centriolo modificado, que es la base del flagelo, y se encuentran las mitocondrias paternas, que van a otorgar la energía o el ATP para la contracción de los microtúbulos del flagelo, del espermatozoide, ¿ya? Este proceso de formación de la espermátida hacia el espermatozoide se llama espermitogénesis y dura casi 2 meses en el hombre. Ya, acá tienen algunos ejemplos de preguntas tipo PSU. No sé si están viendo la imagen, pero la idea es que vayamos practicando lo que estamos viendo de mitosis y meiosis. Sí se ve. Ya, si ustedes se fijan, acá tengo la representación en un gráfico de lo que está pasando en la interfase y luego en la división. Recuerden que en la interfase la cantidad de ADN se duplica. Entonces yo tengo que de 4 de ADN aumentamos a 8. Por lo tanto, es como lógico que lo que ocurrió ahí fue la duplicación de la información genética. O sea que esa como curva, o sea, esa recta que va aumentando como la subida a una cuesta, sería como la etapa S de la interfase de una división. Entonces, si ustedes se fijan, lo que parte en 4 sería G1, esta como subida sería S, y esto que está aquí en 8 sería G2. Luego fíjense que baja la cantidad de ADN a 4 y luego de 4 baja a 2. Por lo tanto, si ustedes se fijan ahí, yo tengo 2 divisiones celulares consecutivas, que la primera baja la cantidad de ADN a la mitad y luego se baja la mitad de la mitad. Si ustedes se fijan, 2 sería la mitad de lo que tengo al principio, o sea, cuando yo partí con 4. Por lo tanto, uno puede asumir que 2 corresponde a la cantidad de ADN de un gameto, que corresponde a la mitad exacta de lo que tiene una célula en G0 o en G1. Entonces, la cantidad de ADN, si quieren sacarle un pantallazo a esta imagen, ustedes tendrían que decir que cuando yo parto en 4, usted tiene una célula 2N2C. Cuando llega a 8, usted tiene una célula 2N4C. ¿Por qué? Porque duplicó la cantidad de material genético de la célula. Luego, de 2N4C, al final de G2, de la interfase, se supone que usted va a entrar a meiosis 1. Por lo tanto, vamos a tener profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Se supone que al finalizar telofase 1 o durante telofase 1, se va a bajar la cantidad de ADN a la mitad de lo que yo tenía. O sea que de 2N4C voy a bajar a N2C. Porque ya expliqué que en la meiosis se separaba el cromosoma del padre del de la madre. Y cada célula hija se quedaba con un cromosoma como representante de cada par, pero ese cromosoma se encontraba formado por 2 cromátidas. Por eso que digo N2C. Para los que están perdidos con el N2C o el N4C o el 2N4C, la unidad de análisis siempre es el par. Por lo tanto, usted analiza un par. Si yo analizo un par y me doy cuenta de que falta un compañero porque no está el compañero, solamente tengo un solo cromosoma, entonces yo digo que tengo haploidía o N. Ahora, si ese cromosoma está formado por 2 cromátidas, entonces yo digo que es N2C. Y luego, de N2C, de la primera división meiótica, se supone que entra a profase 2, metafase 2, anafase 2 y luego telofase 2. O sea que bajamos a la mitad esa información. Por lo tanto, de N2C terminamos con células NC. O sea que están constituidas por una sola cromátida como representante de cada cromosoma.
Entonces usted me dice, bueno, pero no me están preguntando eso. Bueno, mejor todavía, po, pero yo le estoy diciendo que lo que estoy explicando ahora, ustedes podrían sacarle un pantallazo y tratar de escribirle encima lo que acabo de decir, po, de que al principio de este gráfico partimos con 2n4c, cuando llegamos a la cima de como esta cuesta, tenemos 2n4c, luego cuando volvemos, ¿no es cierto?, a estar aquí en 4, tenemos n2c, y finalmente cuando terminamos en 2, se supone que tenemos células NC. ¿Por qué? Porque hicieron la meiosis completa. ¿Ya se entendió cuál era la correcta entonces después de ver esta alternativa? ¿Podría ser la E o no? Oh, Ya, muy bien. Efectivamente. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? ¿Por qué es correcta la E? Como dijo acá su compañera. Y en relación a lo que yo les comentaba recién, sáquenle un pantallazo a esto. Ya ahí está como la explicación un poco más gráfica, ¿ya? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Todo lo demás se entendieron? Estamos Sí. representando aquí la interfase y la meiosis. ¿Sí? Ay, profe, no, yo tengo una duda. Que, o Dígame. sea, es que hace tiempo leí que a veces en meiosis 1 hacían citodiéresis y a veces como que el tiro pasaba a profase 2. ¿Verdad eso? Ya. ¿O puede pasar o no? Lo que pasa es que ¿O usted es tiene que... mentira? Sí, mire, lo que pasa es que con lo que usted me está diciendo es que entre la meiosis 1 y la meiosis 2, ¿ya? Si es que hay interfase. Y la respuesta es que hay una especie de pseudo interfase que tiene que tener sí o sí citocinesis. Porque recuerde que les expliqué que la citocinesis era la fragmentación del citoplasma cuando la célula repartía los organelos y se separaba en la mitosis. Pero también tiene que haber citocinesis en la producción de los gametos, porque si no, no se podrían generar los espermatozoides, ¿se entiende? En el caso del óvulo quizás podría ser como un poco más distinto por el tema de que ya les expliqué que no se generaban dos células porque se generaban como una especie de núcleo o cuerpo polar y toda la cosa, pero en general tiene que haber citocinesis, sí o sí, ¿de acuerdo? Ok, sí. Sí. Ya, voy a seguir entonces, chicos. Estábamos en la pregunta porque me interesa que vayan viendo ejemplos de preguntas, ¿ya? Ya, esta pregunta de aquí, por ejemplo, es un ejemplo de qué es lo que está pasando con la composición cromosómica respecto de los ovocitos secundarios y todo lo demás. Ustedes saben que los ovocitos en la mujer, y que les dije que eso empezaba a ocurrir cuando se hacía un ciclo menstrual a partir de la primera regla hasta la menopausia. Y les expliqué que los ovocitos secundarios tienen una dotación genética que corresponde al producto de la primera división meiótica. Entonces, la célula el ovocito primario, dije que era una célula que entró en interfase de la meiosis. Por lo tanto, es una célula 2n4c, ¿se entiende? Entonces, esa célula 2n4c se tiene que dividir en dos células. Esas células que van a dar origen a partir del ovocito primario, estas células que son producto de la primera división meiótica, son las que la mujer ovula mes a mes de manera cíclica, ¿de acuerdo? Y esas células se llaman ovocitos secundarios y dijimos que eran haploides, porque tienen la mitad de los cromosomas. Pero cada cromosoma está formado por dos cromátidas, porque todavía le falta hacer la meiosis 2. Ya le expliqué que la meiosis 2 ocurre solo si un espermatozoide fecunda al ovocito. Ya, después de toda esta cháchara, ¿cuál sería la correcta entonces? ¿Cuál sería la correcta entonces? Podría ser la C o no. Yo digo la B. sí, la B. Ya, ya ahí hay más quórum. No sé si los demás han pensado.
Pero si ustedes se fijan, lo que la mujer ovula mes a mes, se supone que tiene que ser un gameto haploide, y como les dije, un ovocito secundario que tiene que tener un solo cromosoma como representante de cada par, y dos cromátides. Por lo tanto, tiene que ser N2C sí o sí. ¿Ya? Y este proceso ocurre a partir de la pubertad hasta la menopausia. Así que efectivamente la respuesta correcta sería la alternativa B de Barco. Sáquenle un pantallazo si quieren. Si es que hay alguno que no lo entiende o le cuesta más, como que por último le eche una vuelta después con más calma, ¿ya? O cuando hagan los grupos de nivelación entre sus compañeros. Profe, ¿podría Pero la mostrar idea un es que poco la... entiendan que... ¿Cuál? ¿La imagen? Sí, y la pregunta para tomarle una foto que no alcancé. ¿Cuál? La pregunta anterior. Sí, por favor. Esta. Sáquenle un pantallazo y les voy a mostrar, y luego hago la otra, porque como ya estamos ya hasta las 5:30 vamos a hacer la clase, voy a avanzar un poquito más para que... Profe, Gracias. Dígame. en este ejercicio, Sí, esta dígame, lo gráfica escucho. no corresponde a un ser humano, ¿cierto? Sí, La pues gráfica recuerde que el ser anterior. humano, estamos hablando... La gráfica anterior, sí. Sí, El es de un gráfico ser anterior humano. corresponde a la meiosis en un... Sí, en un ser humano, sí. Ah, ya. De hecho, los monitos que... De hecho, si usted me pregunta, todo lo que hemos estado ahora hablando hasta el momento es en el ser humano. ¿Ya? Ya, gracias. ¿Quedó claro más o menos? Sí, es que me había Ya. confundido con el 4C, Miren, pero ya lo entendí. sí, lo que pasa es que pero es que ya, si ustedes creen que nos ponemos exquisitos, yo les podría decir que yo podría modificar ese gráfico y hablarlo para las plantas, porque pero las plantas tienen una gracia, sobre todo las plantas con flores, que son angiospermas, son tetraploides. O sea que las plantas por definición no son 2N, sino que son 4N. Por lo tanto, todas las cantidades que yo le he hablado en la especie humana se duplican al doble en las plantas con flores. Entonces ahí sería una majamama más compleja, ¿entienden? Pero yo creo que ya con meternos con las plantas con flores, el día el níspero les va a salir en común. ¿Ya? Y no sé, sería como una pregunta muy maldita que les podrían tirar quizá a alguien delectivo. Pero en general, siempre las preguntas van a estar orientadas hacia el 2N2C, al 2N4C y en las cantidades de N y C de la meiosis para la especie humana o para un mamífero en general. Ya chicos, quiero avanzar con ustedes con preguntas porque me interesa la parte de las preguntas y les voy a mostrar un ejemplo de pregunta PSU, ¿ya? Oficial. ¿Vieron que me está pidiendo entrar? Ya, entonces, si ustedes se fijan acá, en esta pregunta PSU no me interesa tanto, me interesa más que nada que vean el formato de la pregunta, ¿ya? Si ustedes se fijan acá, me están hablando que en un organismo con reproducción sexual y dotación cromosómica 2N igual 4, entonces usted me dice, ¿qué significa 2N igual 4? 2N igual 4 significa que yo tengo un individuo diploide, ¿de acuerdo? Diploide. Es como decir 2N igual a 46 en el caso de la especie humana, ¿se entiende? Entonces uno dice 23 pares, que en total nos dan cuatro cromosomas en total. Entonces me dice que se prueba la acción de un fármaco sobre la ovogénesis y luego nos muestran un dibujo donde sale la dotación cromosómica de la célula ovulada que se muestra en la siguiente figura. Entonces, si a mí me dicen que yo tengo 2N igual a 4 y luego me muestran esta imagen, entonces usted dice, bueno, aquí se pifió. O sea, se supone que en la meiosis yo produzco células haploides, no produzco células con pares de cromosomas. No puede haber un óvulo que tenga pares de cromosomas. Eso significa automáticamente que se pifió la meiosis, ¿entienden? Chicos, Sí, profe. Sí, ¿sí? Por eso es que la respuesta aquí era la alternativa E, porque no puedo tener pares de cromosomas en un óvulo. Ahora, en general, ¿no es cierto? Como les decía anteriormente, a veces pasan casos extraños en donde a veces los óvulos pueden alterar el proceso de la meiosis, pero eso ya son como datos freak
que no es necesario que sepan ustedes para la PSU, ¿ya? Ahora, si hay alguno que le gusta el dato freak, lo que les puedo mencionar es que hay algunas especies de reptiles o de peces, si también se dan en algunos invertebrados, por ejemplo, como insectos, en que a veces puede ocurrir lo que se conoce como, ¿cómo se llama ese fenómeno que se me olvidó? ¿Cómo se llama estos como templos donde estaban las vírgenes que adoraban a los dioses de los griegos y de los dioses paganos del antiguo? Ah, ya, el Partenón, eso. Ya me acordé ya, Partenón, ya. Miren, la partenogénesis es un proceso en donde ustedes pueden alterar la meiosis de un gameto, en este caso particular de un óvulo, y pueden engañar al óvulo para que pueda formar un embrión sin necesidad de espermatozoide. De hecho, la partenogénesis viene de Partenón, que se refiere como a la reproducción la formación de un embrión que no ha tenido cópula con un macho. ¿Entienden? O sea, sin macho. Y por lo Es tanto como la nosotros hacemos una alteración del desarrollo. autofertilización. O sea, las plantas pueden hacer autofecundación o autofertilización, sí, pero en este caso es como un engaño genético que se hace con el desarrollo del embrión. Parecido, ¿ya? Ya, ok. Pero en el fondo es como que en el fondo es como que el gameto hace una alteración en su desarrollo a partir de activación de ciertos genes y por lo tanto engaña el óvulo en el proceso de la meiosis y se forma una célula diploide que en el fondo sigue con el proceso de división o mitosis que termina generando un embrión, ¿entienden? Ese embrión no va a ser un clon de la madre, porque ya les expliqué que los gametos se supone que hacen crossing over y permutación cromosómica, por lo tanto, el gameto no puede ser igual a la célula, a la constitución genética del organismo que le dio origen, pero es un fenómeno especial que ocurre en algunas especies de animales y lo pueden buscar ustedes en Wikipedia o en Internet, que muestra cómo a partir de óvulos no fecundados, escuchen bien, óvulos no fecundados, puedo generar organismos o individuos completos, sin necesidad de fecundación y sin macho. Ya, pero eso no sé, eso es un dato freak, ¿ya? Una pregunta así jamás saldría en el común, pero se los digo como dato así, no sé, el profesor de biología dice una cuestión extraña, ¿ya? Entonces vamos a ver ahora, quiero proyectarles unas preguntas que tengo acá, antes de terminar, ¿ya? Para que ustedes tengan ejemplos de preguntas SU, y quiero que me digan si se ve la imagen o no se ve. ¿Ven una No especie se ve de nada. hoja fotocopiada? Chuta, a ver. No. Aún no se ve. No, Ya, ¿ven una hoja fotocopiada así como? Ahora sí. Se está cargando. Ahí sí. Ya, perfecto. Esta corresponden a preguntas PSU que alguien como que recopiló, ¿ya? Y las redactó en un documento, ¿ya? Yo no tengo el PDF ni nada, así que le saqué la fotocopia así como le saqué una foto en el celular, ¿ya? Se las puedo mandar, no tengo ningún problema. De hecho, es como alguien que se dio el trabajo de recopilar preguntas de EMRE. Entonces, si ustedes se fijan, acá hay preguntas de mitosis y meiosis. Como ya les dije, no salen muchas preguntas de esto en las pruebas PSU. A veces salen, no sé, una pregunta en el común o dos preguntas en el común, lo que más sale, y luego se agregan las de electivo para el que da la parte de electivo biología, y el de técnico profesional, claro, ahí le pueden salir más, le podrían salir unas 4 preguntas a todo reventar, pero nunca son muchas, ¿ya? Entonces, esta recopilación es de muchas PSU de años diferentes. Entonces, olvídense que les van a salir muchas preguntas de este tema. De hecho, puede ser que no les salga ninguna pregunta que vaya directamente apuntado a lo de las etapas de la mitosis o la meiosis, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan acá, en esta pregunta que estoy proyectando,
La primera, la número 1, dice, chuta, me equivoqué. La pregunta número 1, perdón, dice, a una población celular cultivada in vitro, se le agrega adenina marcada al finalizar la etapa G2. No sé si están viendo lo que yo estoy leyendo aquí, ¿ya? Al finalizar la etapa G2, ¿dónde se podrá observar la marca en las células que estén en mitosis? ¿Sí? Esta pregunta ya salió ya, así que es una pregunta oficial. Entonces, si ustedes se fijan, me están preguntando si yo entiendo qué es lo que está pasando en la interfase. Entonces, si yo agrego un nucleótido, como la de adenina, que es un nucleótido que forma el ADN, y lo agrego en G2, se supone que ya pasó la etapa de la replicación del ADN de ese. Por lo tanto, ya pasó la etapa donde podía incorporar nucleótidos, ya sea marcados radiactivamente o no, en la formación de las nuevas moléculas de ADN que se están haciendo en la célula. Recuerden que les expliqué que la célula, ya sea haga mitosis o meiosis, cuando hace interfase tiene que duplicar su ADN. Ya les conté eso. Entonces, esa es la etapa S, donde debería incorporarse los nucleótidos de adenina o citosina o timina. ¿Ya? Esto, para el que no lo sabe, el ADN está formado por 4 principales tipos de nucleótidos, que son las unidades básicas o los ladrillos de construcción del ácido desoxirribonucleico. ¿Ya? Entonces, para ver si lo ven con los grupos de nivelación. Ya, cuento corto. Si yo agrego en G2 el nucleótido de adenina, ¿dónde veo la marca? En las células que están en mitosis. Y la respuesta es en ningún cromosoma, porque el nucleótido no se alcanzó a incorporar en las hebras de ADN que se estaban formando, ni en las viejas ni en las nuevas. ¿Se entendió o no, chicos? Sí. Sí. Ya, si quieren le sacan un pantallazo a eso. Entonces, si Profe, ustedes se fijan, si lo hubieran, por ejemplo, en la dígame, pregunta hubiera dicho, escucho. si lo hubieran añadido en la imagen, en la etapa G, en la etapa S, ahí, ¿cuál alternativa hubiera sido? Si lo hubieran dicho que lo agregan en G1 o en S a un cultivo celular, entonces usted me tendría que haber dicho que aparecía en todos los cromosomas. Ah, vale. Literal, en todos. ¿Por qué? Porque el nucleótido obviamente no se va a incorporar de manera simétrica en todas las moléculas de ADN, ¿ya? Pero se supone que de alguna forma se va a lograr incorporar en las hebras nuevas que se están sintetizando, porque esto es otro aspecto que no he mencionado, pero la replicación del ADN es una replicación semiconservativa, lo que significa que a partir de una molécula de ADN original se generan 2 hebras, no porque se hace una copia como una fotocopia, sino porque las hebras de ADN original de la molécula de doble hebra se desenrollan y se usan como molde para sintetizar hebras nuevas. Imagínense una trenza de una chica que yo desenrollo las trenzas y cada hebra de pelo lo utilizo como un molde para otro mechón de pelo. No sé cómo decirlo de una forma más esquemática, ¿ya? Entonces, a eso se le llama replicación semiconservativa. Por eso es que la marca está bien en todos los cromosomas. Porque yo le expliqué en unas clases anteriores a sus compañeros, o no sé si estaban todos presentes, pero expliqué que el ADN de la madre y el del padre era como un tallerín gigante de doble hebra, y que luego les expliqué que cuando la célula va a duplicar la información, tiene que duplicar esos tallerines, por replicación semiconservativa que yo ahora estoy explicando. ¿Ya? Entonces, esos tallerines se duplican y luego se fragmentan en los cromosomas que yo les he estado hablando todo este rato. Entonces, cada cromosoma corresponde a un fragmento del tallarín gigante del ADN de la madre y el del padre. Ya, es medio complicado poder ponerlo al día a alguien que se viene incorporando ahora en un minuto, ya, con esta materia, pero quiero que me crea que si hubiera dicho que se agrega en S o en G2, la respuesta hubiera sido A. ¿De acuerdo? Chicos, Ok. Sí. ya, tarea para la casa para los que no cachan nada o les cuesta un poco. Busquen en internet o en Wikipedia una imagen de replicación semiconservativa del ADN para que entiendan esto que estoy diciendo, de cómo a partir de una hebra de ADN original, sea materna o paterna, yo genero 2 hebras hijas. Y esto ocurre en la etapa S. Ya, pregunta número 2. Al analizar la anafase 1 y la anafase 2 de la meiosis, se comprueba que en la anafase 1 se separan los cromosomas homólogos.
Entonces usted me dice, no sé, eso tiene que saberlo sí o sí. En la anafase 1 de la meiosis 1 se separa el cromosoma homólogo del padre del de la madre. Y eso ocurre para todos los cromosomas, ¿ya? Después dice, en la anafase 2 se separan las cromátidas hermanas. Bueno, eso ya también lo habíamos dicho en la clase anterior, no ahora, que se separaban las cromátidas hermanas en la anafase 2, porque teníamos que terminar con una sola cromátida por cada cromosoma. En la anafase 1, cada uno de los conjuntos de cromosomas que migran a los polos provienen del padre o de la madre. Ya, ¿qué les parece la 3? De la pregunta 2. ¿Que sí? ¿Que está bien? Que no. Dice, cada uno de los conjuntos de cromosomas. Ya, fíjense que cada uno de los conjuntos de cromosomas que inmigran a los polos provienen del padre o de la madre. ¿Está bien redactado eso? No, hay algo que no me cuadra. No. Porque no dice cada uno, no dice cada uno de los cromosomas. Ojo, no dice cada uno de los cromosomas, dice cada uno de los conjuntos. O sea que está diciendo que si yo tengo naipes azules y naipes rojos, yo le paso el rojo a Juanita y le paso la baraja azul a Pedrito. No sé si me están siguiendo que la 3 está mal que hay un problema con la redacción, chicos. Debería haber dicho cada uno de los cromosomas, pero dice cada uno de los conjuntos de cromosomas. Hay un problema con eso, ¿ya? Profe, yo sí la entendí. ¿Sí? ¿Me siguen o no? ¿O todavía no lo ven? Sí, la entendí. O sea que debería, o sea, cuando dice cada uno de los cromosomas, ya, eso tiene sentido, pues, que de la mamá y del papá, pero cuando dice conjunto de cromosomas, es como que si todos los cromosomas del padre y todos los cromosomas de la madre, como que se fueran, migraran a los polos, pues, como que se separaran, pero en verdad es como más una mezcla, ¿o no? O sea, debería ser mezclado, ¿o no? Claro, porque en eso consiste la permutación cromosómica que hablé la semana pasada. Y Sí, que pues ahora no alcancé a explicar nuevamente porque habría sido repetir un poco todo, pero la permutación cromosómica dije que era cómo ustedes distribuían dos juegos de cartas o de cromosomas entre dos personas, y yo les dije que había millones de combinaciones posibles. Entonces, el decir que cada uno de los conjuntos migran a los polos es del padre o la madre, significa que yo estoy repartiendo de una sola forma. Mando todos los del padre para una célula y los de la madre para la otra, y quedamos felices. Y yo les dije que esa sería una posibilidad dentro de 8 millones de posibilidades de la especie humana. Por lo tanto, la correcta aquí es 1 y 2. Entonces, si ustedes se fijan en este ejemplo, el tema de la redacción está súper a flor de piel. Por eso es que tienen que estar con los ojos bien prendidos ese día y bien activos para tratar de fijarse en cualquier detalle en el tema de la redacción, ¿ya? Porque, como yo les dije, biología tiene mucho de tema de comprensión lectora, por lo tanto, el uso de los hilativos y toda esa tontera tiene un peso igual a la hora. Ahora, esta pregunta con el formato 1 y 2 y 3 es de una PSU de la época de la ñauca, así que olvídense que les va a salir algo así. Ya les expliqué que la prueba de transición eliminó del 1 y 2 y el 3. Ya, ahora todo o es A, o B, o C, o D, o E. Ya no sale el 1, 2 y el 3, porque se comprobó que eso confundía a los estudiantes, ¿ya? Pero eso no quita que puedan reutilizar y hacerle un cambio de maquillaje a esta pregunta antigua. Así que ahí la respuesta sería D de dedo 1 y 2. Sáquenle un pantallazo si quieren. Ya vamos a la 3. Al medir el ADN en varias células de un embrión en desarrollo, se encontró que los niveles de ADN oscilan entre 3,2 y 6,4 picogramos por núcleo. Si un núcleo presenta 4,8 picogramos de ADN, ¿en qué etapa del ciclo celular se encontraría? Esta también fue pregunta oficial. Entonces, si usted se fija, dice que de 3,2 pasamos a 6,4, o sea que duplicamos la cantidad de ADN, que es lo que ocurre en la etapa S. Entonces usted me dice, profe, pero dice 4,8. Ya, pues, recuerden que en biología las cantidades no se duplican de manera mágica. En biología usted tiene unos copiadores que son las enzimas ADN polimerasa, que lo que hacen es hacer la replicación del ADN, pero la van haciendo de manera parcial y paso a paso. No lo hacen de un paraguaso, porque en biología no hay nada que ocurra de un paraguaso.
Entonces es como obvio que en algún momento vamos a tener 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 3,7, 4,1, 4,2, 4,8, 5,0, etcétera, etcétera, hasta que llegamos al doble. ¿Se entiende? Entonces, ¿dónde encuentro como 4,8 picogramos durante la etapa del ciclo celular? En la etapa S. Ese. Exactamente, si ustedes se fijan sería la E. Entonces usted me dice, pucha, profe, no había visto nunca una pregunta así. Bueno, ahora se la estoy presentando. Como les dije anteriormente, la PSU tiene muchas formas de preguntar la misma materia. Entonces la idea es que ustedes como que tienen una idea de cómo, ¿saben qué? Les voy a mandar la fotocopia. De alguna forma se las voy a mandar a Lucas, no sé, y él que se las mande a usted, ¿ya? Ya, la 4. Un grupo de células en división son tratadas con una cierta droga, obteniéndose solamente células binucleadas. O sea que tienen 2 núcleos. De este resultado se puede inferir que la droga inhibió ¿Qué inhibió o qué bloqueó la droga? La citodiéresis. Entonces usted me dice, prof, la citodiéresis, o sea, la azúcar. Muy bien, eso es. Ya, pregunta número 5. Dice, el centrómero es un sector del cromosoma. Ahí está como malo esa cuestión, ahí hay una pifia, ya, pero... No, esa está mala. Veamos la siguiente. Ya, ahí la 7. Al final de la profase mitótica, el material genético de un cromosoma se visualiza como... Ya, ahí está cortada eso, ya. Dice, al final de la profase mitótica, el material genético de un cromosoma se visualiza como ya. Entonces mi pregunta sería la siguiente. ¿Cómo se ven los cromosomas durante la profase de la mitosis? ¿Los ven impares? ¿Los ven en pareja? Se ven borrosas ¿Cómo las lo ven? alternativas. En pareja. Ah, perdón. Ya, están en parejas, muy bien, y cada cromosoma se encuentra duplicado o formado por 2 cromátidas. Entonces, voy a leer aquí las alternativas porque se ve mal. Dice, al final de la profase mitótica, el material genético de un cromosoma se visualiza como A, 2 cromátidas, B, 4 cromátidas, C, hebras de cromatina, D, 2 moléculas de ADN, E, pares homólogos formando tétradas. La pregunta era para un cromosoma. Por lo tanto, ¿cuántas cromátidas tiene un cromosoma? 2. Tiene 2, o sea, la alternativa A. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entendió, Sí. chicos? Sí se entiende, profe. Número 8. Ya, súper. Vamos a ir a la 8 y termino con la 9. Dice la 8. Se ve borroso, así que igual lo voy a leer. ¿En cuál de los siguientes procesos no participa la mitosis? A. No participa, ojo, no participa. A. Generación de órganos. B. Regeneración de tejidos. C. Reproducción de bacterias. D. Formación de tumores, o sea, de cáncer. Y E. Crecimiento de metazoos, o sea, animales. Pregunta, ¿en la generación de un órgano, a partir de un embrión, participará la mitosis? ¿O la reproducción de la célula? Sí, profe. Sí, Sí. muy bien. Porque un órgano está compuesto B. Regeneración de tejidos. También participa la mitosis. También participa. Ya, entonces, ¿cuál? En los tumores o en el cáncer, ¿habrá mitosis en un tumor, Sí. un cáncer y toda la cuestión? De hecho, También. es un cáncer, es una mitosis. Es una mitosis sin control. Crecimiento de animales también. Ya, entonces, ¿cuál es la respuesta También. correcta y que no tiene nada que ver con la mitosis? La reproducción de La C. bacterias, o sea, Profe, la C de casa. una duda. ¿Sí? Dígame. La Sí, reproducción de bacterias se da por bipartición, ¿cierto? Pero la bipartición, ¿qué sería? ¿Sería Sí. mitosis, meiosis? ¿Qué sería? O sea, ¿o cómo es la bipartición? La bipartición es una forma de reproducción asexual en las células procariontes, bacterias o arqueas, que no tiene nada que ver con la mitosis ni con la meiosis, porque la mitosis y la meiosis son procesos que involucran necesariamente la existencia de un cromosoma. Y el cromosoma como estructura, como complejo supramolecular, solo existe en las células eucariontes. No existe en las células procariontes. Porque recuerden que las células procariontes tienen solo una molécula de ADN dispersa en el protoplasma de la bacteria o de la célula procarionte. Entonces, el fenómeno de la mitosis o reproducción asexual es exclusiva de células eucariontes, lo mismo que la meiosis o formación de gametos o células sexuales.
pero no existen bacterias. Por lo tanto, las bacterias no se reproducen sexualmente ni se reproducen por mitosis. Solo se reproducen por fisión binaria, como muy bien usted decía, que es una forma de reproducción asexual. Eso.